Capítulo 13. Aliados. Poncaven, capital de la luna creciente, gran salón de asambleas. Faltaba un mes para que terminara el gran ritual y se desatara el caos. Todos los asistentes a la conferencia de la Alianza del Continente Oscuro eran plenamente conscientes de la gravedad de la situación. Alrededor de una enorme mesa ovalada se sentaban los líderes de cada una de las principales facciones del Continente Oscuro. Titular del personal Pepe. Almirante de flota Doan. Héroe de RPG Yukami Milladera. Maestro del juego Keiji Kuara. Rey Takuto Ira de Minogra. Cada uno de ellos era o bien el renombrado comandante de una nación del continente oscuro o un jugador con poderes sobrenaturales. Habían convocado esta reunión para definir su estrategia y los pasos a seguir ante el inminente inicio de la Gran Guerra. Dado que las líneas generales de su estrategia ya estaban formuladas, la reunión sirvió más como una charla motivacional para movilizar a sus fuerzas que como una sesión para la toma de decisiones. Keiji se removió incómodamente en su asiento y echó un vistazo a sus compañeros sentados detrás de él. Los líderes de las distintas facciones no eran los únicos presentes. Sus subordinados directos y compañeros también se habían congregado en masa. Sentados en las sillas dispuestas detrás de los líderes de sus respectivas facciones, estos asistentes observaban en silencio las decisiones de sus dirigentes. Por cierto, los líderes de las dos ciudades-estado habían optado voluntariamente por sentarse en las últimas filas. Habían razonado que, incluso si se sentaran en la mesa principal con las grandes potencias, de todos modos no tendrían la oportunidad de hablar. Esta elección también sirvió como muestra de humildad. Aunque nadie se atrevería a señalarlo ni a reprocharles nada, su decisión se debió en gran parte a la falta de valor para compartir la mesa con los poderosos. Todavía no me puedo creer que hayamos reunido a todos los peces gordos aquí solo para elegir un nombre estúpido, se quejó Keiji. Sin embargo, a pesar de ser los pesos pesados de sus respectivas naciones y jugadores capaces de manejar poderes misteriosos que ninguna fuerza militar convencional en este mundo podría igualar, lo que en ese momento los tenía devanándose los sesos era un asunto relativamente trivial en el gran esquema de las cosas. La gran incógnita era la siguiente: ¿cómo debían llamar oficialmente a la alianza que se había reunido bajo el estandarte de Minogra? ¿Por qué no nos quedamos con el nombre de Alianza del Continente Oscuro?, sugirió Pepe sin pensarlo mucho. En absoluto. No solo no le interesaba el tema, sino que, sinceramente, le daba igual. Supuso que así lo habían llamado hasta ahora, así que, con desenfado, volvió a mencionar el nombre. ¿Tonterías? No estoy de acuerdo con que la gente piense que copiamos a esos norteños en lugar de pensar por nosotros mismos. No podemos idear algo más grandioso, opinó el almirante de flota Doan. Desde su perspectiva, el continente oscuro finalmente se había unido, aunque solo fuera hasta que derrotaran a la alianza del continente legal. Quería evitar cualquier nombre que pareciera una pálida imitación de sus enemigos del norte. Además, aunque a los líderes de las facciones no les importara el nombre, sabía que a su orgulloso pueblo le pasaba lo contrario. Es deber de un líder inspirar. Jamás deben descuidar su deber de proporcionar un estandarte bajo el cual quienes le siguen puedan marchar con orgullo y valentía, con la cabeza bien alta. Takuto lo sabía perfectamente. Estaban a punto de embarcarse en una guerra épica. Quería empezar con buen pie, al igual que sus aliados enanos. Sin embargo, las buenas ideas nunca llegan cuando más las necesitas. Se había quedado en blanco. Ya había pasado varios minutos angustiosos dándole vueltas al asunto, desperdiciando un tiempo precioso e invaluable en el proceso, y aún no lograba dar con un nombre que le pareciera adecuado. Tras sentir que ya había perdido suficiente tiempo, Takuto decidió jugar su última carta. Keiji, ¿tienes alguna idea? Se dirigió al jugador de juegos de rol tácticos, Keiji Kuara. ¿Por qué me preguntas a mí? Keiji frunció el ceño. Da igual, puedo intentarlo. Una idea. Chasqueó los dedos como si Takuto le estuviera retorciendo el brazo. El sonido de los dados, inaudible para todos excepto para él, resonó, anunciando una respuesta inmediata. Veamos algo sobre lejía real, golosinas, sobriedad con golosinas reales. La Sociedad del Tratado de Insignias. Las insignias son sin duda una de las cosas que nos unen.
Takuto comprendió de inmediato el nombre que se había revelado gracias a la guía de los dados, mientras que Keiji aún estaba intentando comprenderlo. Así que tirar los dados para la idea no significa que tenga que estar dentro del ámbito de algo que puedas imaginar tú mismo. Las habilidades del TRPG siguen siendo tan aterradoras como siempre. Independientemente de cómo se le ocurrió la idea, me gusta el nombre. Takuto examinó minuciosamente tanto las acciones de Keiji como el nombre derivado de ellas. En realidad, no habían redactado ningún tratado formal, ni habían formado ningún tipo de sociedad, organización conjunta, instituto o consorcio. Sin embargo, como nombre para oponerse a la Alianza del Continente Legal, le pareció que tendría un impacto considerable. Además, no pudo evitar disfrutar en secreto de que la abreviatura RTC tuviera el doble significado de estrategia en tiempo real, otro subgénero de los juegos de estrategia. ¿Qué es eso de la regalía de la que hablas, líder supremo?, preguntó Doan, curioso. Es otra forma de decir tesoro, explicó Yu. Se refiere a tesoros como la espada que le di al rey y el barco que le di a Sutarlan. Era un barco, ¿verdad? Doan inclinó la cabeza en señal de gratitud. Yu respondió levantando la mano y sonriendo. Mantuvieron la compostura con cortesía, una actitud apropiada, dado que aún eran potencias potencialmente rivales. ¿Qué? Yo nunca entregué ningún tesoro, protestó Keiji. Yo tampoco, intervino Pepe. Estos dos, en cambio, actuaban como si se sintieran completamente a gusto el uno con el otro. Takuto esbozó una sonrisa irónica, sin saber qué hacer con todos ellos. No le molestaba mucho Pepe, ya que se conocían desde el principio. Keiji era un caso aparte. Al parecer, se enorgullecía enormemente de haber logrado salir victorioso de una pelea con Takuto que terminó en empate. Desde entonces, lo consideraba su gran rival. Por si fuera poco, no sabía respetar el espacio personal. Se acercaba demasiado. Como introvertido de toda la vida, a Takuto no le gustaba que la gente se le acercara demasiado ni que fueran demasiado efusivos. En realidad, Takuto también era responsable de la extraña rivalidad entre Keiji y él, ya que había pasado bastante tiempo provocando al antiguo maestro de juegos. Era un hecho que prefería no haber comprendido jamás. Decidió completar la información de ambos. Empezó con Pepe. Poncabe nació aliado de Minogra desde los albores de nuestro gran imperio, así que no tienes de qué preocuparte. A cambio, probablemente te pediré que nos ayudes en todo lo que puedas. Oye, Takuto irá, ¿y nosotros qué? En tu caso, Keiji, tú mismo eras el objetivo de la alianza. Mientras uses tus poderes al máximo y no nos traiciones, todo irá bien. ¿Eso significa que soy el tesoro del juego de rol de mesa?, susurró Keiji escandalosamente a los santos sentados detrás de él, solo para recibir una reprimenda en voz baja a cambio. Bromas aparte, la observación de Keiji fue perspicaz. Las regalías fueron un elemento crucial para establecer las alianzas vigentes. Sin embargo, esto solo aplicaba a un selecto grupo de naciones y facciones. Para ser precisos, era relevante únicamente para Sutarland y la facción RPG. Como Keiji había observado, parecían poco adecuadas para servir como símbolo unificador de todas las partes involucradas. Pero, pensó Takuto, ahora que lo pienso, podríamos simplemente consolidar los diversos acuerdos entre facciones sobre este conflicto en un único tratado integral. O tal vez incluso formalizar las relaciones que se han estrechado entre nosotros durante el último año en una entidad social establecida, como una confederación. Creo que es una muy buena elección. Suena prestigioso. ¿No les parece genial que una relación se haya forjado con un tesoro? Me encanta ese tipo de cosas, exclamó Yu, y los demás asintieron con la cabeza. Es deber de los historiadores registrar la historia de las naciones. Quedaba por ver cómo se representaría este nombre, elegido principalmente por su impacto, cuyo verdadero significado aún no se había definido, en los años venideros. Esperemos que tenga buena acogida, se dijo Takuto, decidido a formalizar este nombre para que unificara su alianza ahora y en el futuro. Los nombres son importantes. Sobre todo en un mundo lleno de dioses y milagros. Takuto tenía grandes esperanzas puestas en el nombre Sociedad del Tratado Regalía por otra razón. En este mundo existían dioses. Y mientras Regalía existiera, no podía subestimar el poder de un nombre.
Al añadir regalía al nombre de su alianza, esperaba que el destino los uniera a todos. Entonces, hagámoslo oficial. La alianza de todas las facciones reunidas en el continente oscuro se conocerá de ahora en adelante como la Sociedad del Tratado Regalía. El gran salón de actos estalló en aplausos. Un aplauso digno pero potente. Todos albergaban grandes esperanzas en el nacimiento de este formidable nuevo poder unificado. A primera vista, parecía una decisión perfectamente ordinaria, aparentemente sin mayor trascendencia. Sin embargo, para quienes estaban presentes en ese momento, ese intercambio ritual era precisamente lo que necesitaban. La verdadera unidad no se logra únicamente mediante la racionalización o el cálculo de ganancias y pérdidas. Especialmente cuando se trata de reunir a un grupo de individuos tan poderoso y diverso. En este día, el continente oscuro se unificó de verdad. Y así nació la Sociedad del Tratado Regalía. Dicho esto, aunque todos somos facciones separadas con nuestros propios motivos, por ahora hemos unido fuerzas. Oye, ¿nuestra alianza se basa realmente en segundas intenciones? Preguntó Yu, arqueando una ceja con escepticismo. ¿Qué otra cosa podías esperar de una alianza formada a toda prisa? Señaló Takuto con una sonrisa pícara. J.E., el líder supremo dice las cosas como son. Oye, enano, ¿no deberías al menos fingir que eres más atractivo de lo que eres? Te van a pisotear, enano. Ah. Deberías intentar esa frase otra vez cuando hayas crecido un poco más, enano. No soy más bajo que tú. Doan intervino para apoyar a Takuto, pero acabó enzarzado en una acalorada discusión con Keiji. Realmente me pregunto si esta gente es capaz de cooperar, Yu suspiró. Creo que poder expresar abiertamente vuestras quejas entre vosotros es señal de un excelente trabajo en equipo, intervino Pepe con optimismo. ¿No estás de acuerdo, amigo Takuto? Supongo que se podría decir que ser demasiado rígidos y estar constantemente controlándose mutuamente frustraría el propósito de la alianza. Quizás este nivel de informalidad era, en realidad, lo mejor. Reconsiderando el asunto desde esa perspectiva, Takuto terminó aceptando el tono de bromas que mantenían. Quedaba mucho trabajo por hacer. Si lo único que tuvieran que hacer fuera ponerse de acuerdo en un nombre, no habría sido necesario que todos se reunieran en persona. Bien, ¿por qué no informamos cada uno de nosotros sobre lo que hemos logrado durante el último año? Takuto dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Su principal objetivo era evitar que Doan y Keiji se enfadaran demasiado. Por suerte, la sala quedó en silencio. Quiero asegurarme de que compartamos la información de forma exhaustiva, especialmente porque Yu acaba de regresar y ha estado muy ocupado desde entonces. Yu asintió con la cabeza, para satisfacción de Takuto. El héroe del juego de rol acababa de regresar de su entrenamiento. Desde entonces, se había dedicado a reunirse con los enanos de Sutherland y Keiji, realizar diversas comprobaciones y comprender la situación actual. En consecuencia, la alianza había perdido la oportunidad de compartir y analizar formalmente sus respectivos logros. Sin embargo, por azares del destino, el líder de cada facción y todos sus miembros clave se habían reunido para la sesión de hoy. Takuto tenía la intención de exponer todas sus cartas y formular la estrategia de su grupo. Además, creo que ya es hora de que sepamos qué haces tiene cada uno bajo la manga. Si perdemos esta oportunidad hoy, quién sabe cuándo podremos volver a reunirnos así. Un momento, ¿de verdad quieres eso, Takuto Ira? ¿Quieres que te lo arruinemos ahora? ¿Acaso no se supone que estas cosas se revelan de forma dramática en el último momento para lograr el clímax final? Keiji reaccionó primero. Incluso le había preparado varios trucos que aún no le había revelado a Takuto. Sin embargo, más que algo que hubiera ideado por su cuenta, se trataba de valiosos haces que había elaborado minuciosamente en colaboración con sus compañeros. Sintió una punzada de ansiedad al revelarlos allí, incluso aliados dentro de la misma alianza. ¿Acaso quieres caer en el cliché de revelar tu movimiento secreto en el último segundo? En realidad, tus aliados no estarán contentos si no compartes tus tácticas antes de entrar juntos en batalla. Así es como funciona, murmuró Keiji. La realidad no es como la ves en los juegos y las películas, después de todo. Quiere decir que deberíamos minimizar el dramatismo, exclamó Yu,
asintiendo sabiamente como si supiera exactamente a qué se refería Takuto. Aunque coincidía con la lógica de Takuto, Yu no tenía la menor intención de revelar todos sus secretos. De hecho, la facción del juego de rol era la que guardaba más secretos. Estaba más que dispuesto a cooperar con los demás y no tenía ninguna intención de traicionar la alianza, pero no veía razón alguna para divulgar información que no era necesario compartir. Naturalmente, Minogra también revelará nuestra información. Quizás deban prepararse para una gran sorpresa. La alianza alcanzó un consenso provisional tras las palabras de Takuto. Dejando a un lado Sutarland, Poncaven y las dos ciudades-estado, era imposible predecir qué tipo de revelaciones impactantes podrían surgir de las facciones de los jugadores. Esto promete ser interesante. Las palabras de Takuto reflejaban el sentimiento compartido por todos los que observaban el evento desde los asientos situados justo detrás de los que estaban sentados alrededor de la mesa. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. ¡Qué cantidad ridícula de potencia de fuego!, murmuró Doan, guardando silencio con una expresión sombría. Supongo que eso demuestra lo mucho que se necesita para esta pelea. Pepe recogió su mandíbula del suelo y siguió a Doan en silencio, como para dar a entender que estaban fuera de su alcance. Mientras tanto, los tres jugadores compartían la misma opinión sobre las cartas ganadoras que tenían sobre la mesa. Estos tipos tenían unas cartas realmente increíbles bajo la manga. Todos los presentes quedaron estupefactos. No creían que los demás fueran capaces de lograrlo, de preparar unas tarjetas tan extravagantes en tan poco tiempo. Es cierto que sus oponentes contaban con un formidable ejército liderado por su QSADV. Además, tenían una poderosa alineación compuesta por paladines, santos, cartas de hechizos desequilibradas dignas de un juego de cartas coleccionables y un arsenal de armas y ataques cuerpo a cuerpo digno de un auténtico paraíso para los jugadores. Pero, ¿de verdad tenían que llegar tan lejos? ¿De verdad tenían que prepararse tanto? Sinceramente, no podían evitar preguntarse si se habían excedido. Al mismo tiempo, se hizo evidente que, aunque nunca lo hubieran pretendido, ninguno podía arriesgarse a traicionar al otro ahora. Los jugadores comprendieron al instante que esta desmesurada exhibición de cartas ganadoras los había sumido en un punto muerto a tres bandas. Del mismo modo, las naciones neutrales entendieron que, en el preciso momento en que intentaran traicionar, esos poderes inimaginables se abalanzarían sobre ellas. Todos lucían una sonrisa indescriptible, algo parecido a una mueca irónica y engañosa. Ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Sigamos el plan y acabemos juntos con la alianza del continente legal. Esa era la presión tácita, el acuerdo mutuo, que flotaba en el aire. Pero debo decir, no esperaba que usaras a la vieja de esa manera, murmuró Doan, rompiendo la asfixiante tensión. Una de las estrategias que Takuto había revelado involucraba a Merulian. Sutarland había transferido voluntariamente el barco a Minogra, por lo que ya no tenían voz ni voto en su uso. Tampoco era momento de expresar preocupaciones. Doan y los enanos lo entendían, pero Takuto no lo ignoró. ¿Mis planes le ofendieron, almirante de flota Doan? Ante esta tranquila pregunta, el hombre responsable de cada nave de la alianza negó lentamente con la cabeza. No. Ahora es tu nave, líder supremo. No me oirás quejarme. Solo quiero pedirte una cosa. Siempre y cuando esté en mi poder, ¿qué es? Dale todo lo que tengas, sin importarte las consecuencias. Deja que alcance su máximo potencial. Por supuesto. Eso es precisamente lo que pienso hacer. Doan parecía un hombre que acababa de fortalecer su determinación. Takuto descartó el leve destello de nostalgia que creyó ver allí, considerándolo un mero efecto de la luz. Las últimas dudas que le quedaban se habían desvanecido. Takuto decidió hacer un pequeño ajuste a su estrategia. Una vez resuelto esto, necesitamos más poder mágico para lograrlo. ¿Alguno de ustedes puede aportar objetos de valor monetario? Takuto se dirigió a los presentes, aunque la pregunta iba dirigida principalmente a los demás jugadores. Pedir a las naciones neutrales que aportaran fondos sería una carga excesiva para ellas. Jamás podrían siquiera acercarse a la cantidad que Takuto requería. Todos queremos más dinero, se burló Keiji. ¿Con qué derecho lo pides tú, Takuto Ira?
Voy a convertirlo en poder mágico usando el sistema de mercado de Minogra, y luego usaré la producción de emergencia para mejorar a Keiji, el meruliano. Me gustaría usar lo que sobre para reabastecer también las fuerzas de Minogra. Puedes hacer ese tipo de cosas, genial, respondió Keiji, con tono de convicción. Takuto esperaba poder solucionar el problema con sus habilidades en los juegos de rol de mesa, pero al parecer no fue así. La historia sería diferente si aún conservara su autoridad de director de juego, pero eso no era una opción por razones obvias. Entonces pondré el oro. Ese siempre fue el plan, ¿no? ¿Cuánto quieres? Yu ofreció una solución. Takuto asintió para mostrar su gratitud. Había esperado obtener acceso al oro del RPG, pero como desconocía cuánto tenía Yu, se mostró reacio a preguntar y agradeció la oferta. Eran aliados temporales. Pedir cosas entre jugadores era especialmente complicado. Pero yo había hecho la oferta él mismo. Pensando que no le haría daño tentar un poco a la suerte, Takuto hizo una petición escandalosa. Dame todo lo que puedas. ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Yu frunció el ceño. Parecía menos ofendido y más conflictuado. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón por la que no puedas hacerlo? Sorprendido por la reacción inesperada, Takuto soltó la pregunta que reflejaba su verdadera personalidad. No, ¿es que tengo cerca de 10.000 millones? ¿Has alcanzado el máximo de oro? Vale. Hablemos de los detalles en privado más tarde. Yu tenía un problema completamente opuesto al que Takuto esperaba. No era de extrañar que eso provocara semejante arrebato en él. Cuando Yu mencionó 10.000 millones, no se refería a 10.000 millones de yenes o dólares, sino a 10.000 millones de oro. Era difícil calcular con precisión el verdadero valor de una sola moneda de oro en este mundo, o dentro de las naciones eternas. Incluso asumiendo que una sola moneda acuñada con oro puro valía una unidad de oro, quedaba meridianamente claro cuán vasto era realmente su patrimonio. Takuto no había previsto una cifra tan asombrosa, por lo que se quedó momentáneamente atónito, luego se emocionó ante las posibilidades que ese número acababa de abrir. Planes que había aparcado, como mejorar el equipo de sus soldados, ahora podían retomarse. Si tenías todo esto desde el principio, deberías habérmelo dicho antes, se quejó Takuto para sus adentros. Sin embargo, él mismo había mantenido en secreto su truco, la habilidad de convertir oro a través del mercado de Minogra. La amarga ironía era que no podía criticar a Yu. No entendí nada de eso, pero puedo decir que es todo muy prometedor, intervino Pepe. Somos la retaguardia, así que no tendremos mucha acción en el frente. Y por lo que he oído, parece un campo de batalla en el que no podríamos mantenernos a la par, comentó Doan. Como líderes de las dos naciones neutrales más poderosas, expresaron su apoyo sin comprender del todo los detalles más surrealistas. Los jugadores agradecieron que no insistieran en obtener explicaciones. Había mucho que no podían compartir con quienes no eran jugadores. Al abstenerse de indagar en asuntos ajenos o hacer preguntas innecesarias, Pepe y Doan demostraron ser dignos de liderar naciones aliadas. Muy bien, centrémonos cada uno en hacer lo que nos corresponde. Con una fuerza de combate de esta magnitud, tenemos muchas posibilidades de ganar. Con esas palabras, Takuto dio por concluida esa parte de la reunión. Sin embargo, aún quedaba una gran cantidad de temas en la agenda. La conferencia que decidiría el destino del continente oscuro no mostraba señales de terminar pronto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.